Seguro que a muchos nos ha pasado, ¿no? Esa sensación de que la mente simplemente no para, que le da vueltas y vueltas a la misma idea y no llega a ningún lado. Es un desafío que casi todos enfrentamos, pero ¿y si hubiera una forma de recuperar un poco de paz mental? Bueno, hoy vamos a explorar justo eso, basándonos en las ideas de la psicóloga Julia Pascual. Vamos a ver un análisis en 3 pasos para primero entender y después gestionar esos pensamientos que a veces, nos devoran. Así que, arranquemos. Para que nos demos una idea de la magnitud de esto, empecemos con un dato que, la verdad, impresiona bastante. A ver, la psicóloga Julia Pascual dice que de los miles y miles de pensamientos que tenemos al día, hasta un 80% pueden ser negativos. Sí, así como lo oyen, 80%, la gran mayoría. Esto lo que nos muestra es que nuestra mente como que viene con una configuración por defecto para enfocarse en lo negativo. Entender esto es el primer paso para darnos cuenta de por qué a veces nos quedamos tan atrapados. Y bueno, este ciclo de pensar de más, de sobrepensar, los psicólogos le tienen un nombre, rumiación. Y ojo, no es lo mismo que reflexionar, ¿eh? La rumiación es como si estuviéramos masticando un pensamiento, una imagen, una y otra vez sin parar. Y el resultado nos paraliza por completo. Es que ahí está la diferencia clave. Un pensamiento productivo nos ayuda a avanzar, pero este bucle destructivo, ese nos deja totalmente estancados. Perfecto, entonces eso nos lleva directo al primer paso, que es fundamental. A ver, antes de querer cambiar algo, lo primero es entender las reglas del juego, ¿no? La cosa no es ponerse a pelear contra la mente, sino más bien entender cómo funciona, para poder movernos por ahí con un poco más de astucia. Ok, aquí es súper importante que veamos la diferencia entre reflexionar y rumiar. Pensemos, la reflexión es algo voluntario. Uno decide pensar en un tema para, encontrar una solución y seguir adelante. Pero la rumiación se siente totalmente involuntaria, ¿verdad? Es como si la mente fuera secuestrada. Y claro, no lleva a ninguna solución. Todo lo contrario, nos bloquea, nos paraliza de ansiedad. Son dos cosas que, aunque parezcan similares, nos llevan a lugares completamente opuestos. Y aquí viene la idea central de este primer paso, y es una frase de Julia Pascual que es potentísima. Dice, los pensamientos son solo pensamientos, no son la realidad. ¡Wow! Es que este es el verdadero punto de partida para empezar a liberarse. Porque seamos honestos, la mente nos engaña todo el tiempo. El simple hecho de que se nos cruce una idea por la cabeza, por más terrible o miedosa que sea, no la convierte en realidad. No significa que va a pasar. Separar una cosa de la otra es la clave de todo. Hay una metáfora buenísima para esto, que es imaginar la mente como si fuera el mar. A ver, ¿se pueden parar las olas? Imposible. Los pensamientos son iguales, siempre van a venir. Y si uno se pone a pelear contra una ola gigante, ¿qué pasa? Acaba agotado y no logra nada. Entonces, la estrategia inteligente no es resistir, es aprender a bucear, a sumergirse, dejar que la ola te pase por encima y listo, sales del otro lado. Exactamente así es como funciona con los pensamientos obsesivos. Bien, pasemos ahora al segundo paso. Y este puede sonar un poco raro, al principio, medio contradictorio. Porque no se trata de luchar con más fuerza, para nada. Se trata de luchar de una forma más inteligente. Y es que a veces, para ganarle esta batalla a la mente, se necesitan tácticas que son una paradoja, no el choque de frente. ¿Han visto alguna vez este juguetito? ¿La trampa china para los dedos? Bueno, es la analogía perfecta de lo que pasa con los pensamientos que no queremos tener. Metes los dedos y ¿cuál es la reacción natural? Tirar con todas tus fuerzas para salir. ¿Pero qué sucede? La trampa se aprieta todavía más. Pues, luchar contra un pensamiento obsesivo es exactamente lo mismo. Mientras más resistimos, más fuerte se hace. Entonces la pregunta del millón, ¿cómo se escapa de esa trampa? Bueno, la clave es dejar de luchar. De hecho, es hacer justo lo contrario a lo que nos pide el cuerpo, mover los dedos hacia adentro, hacia el centro de la trampa. Y al hacer eso, al movernos hacia el pensamiento que nos da miedo en vez de salir corriendo, la trampa suelta, pierde todo su poder. Y fíjense que esta idea no es para nada nueva, ¿eh? Hay una estratagema china muy antigua que resume este concepto paradójico a la perfección. Dice, apagar el fuego añadiéndole más leña. Suena totalmente ilógico, lo sé, pero la idea es que si aumentas a propósito la intensidad de algo por un ratito, logras que se consuma a sí mismo y se apague solo.
Y bueno, Julia Pascual propone una técnica súper práctica basada en esto. La llama la peor fantasía. Y es así de simple. Consiste en dedicar voluntariamente un tiempo específico cada día, ponerle 20 minutos, a pensar a propósito en ese miedo, en lo peor que podría pasar. O sea, en lugar de huir del fantasma, uno va y lo busca, lo mira a la cara. Y al hacer esto, al confrontarlo directamente, el miedo va perdiendo su poder. Con el tiempo, ese pensamiento se va como desensibilizando, pierde su fuerza hasta que casi desaparece. Y con eso llegamos al tercer y último paso. Y este nos recuerda algo que a veces se nos olvida, que la paz mental no es solo un juego de la mente. No, tiene una base que es sorprendentemente física, biológica. A veces la solución no está en darle más vueltas a la cabeza, sino en mover el cuerpo. Imaginen esto. La salud mental es como un banquito, un taburete de 3 patas. Para que esté firme, para que no se caiga, las 3 patas tienen que estar fuertes, ¿cierto? Si una de ellas está floja, ¿qué pasa? Toda la estructura se tambalea y ahí es mucho más fácil caer en ese ciclo de rumiación. Bueno, esas 3 patas son los pilares biológicos de nuestro equilibrio. ¿Y cuáles son esos pilares? Son los fundamentos que, seamos sinceros, muchas veces pasamos por alto. Estamos hablando de una buena nutrición, de dormir lo suficiente y de hacer ejercicio de forma regular. Si descuidamos cualquiera de estas 3 cosas, nos volvemos mucho más vulnerables a esos pensamientos que nos atormentan. Es que son, literalmente, la base biológica sobre la que se construye una mente fuerte, una mente resiliente. Y miren, hay una frase de Pascual que resume esto de una forma brutal. Hay que sudar los pensamientos obsesivos. Así de claro, mover el cuerpo para frenar la cabeza. Y es que el ejercicio no solo es bueno para el físico, ¿qué va? Es uno de los antídotos más potentes que existen contra la rumiación. Nos ayuda a calmar la mente y sobre todo a romper ese círculo vicioso de pensar y pensar. Ya para ir cerrando, es clave entender algo muy importante. El objetivo de todo esto no es ni de cerca tener la mente en blanco. Eso es imposible. El verdadero objetivo es cambiar la relación que tenemos con nuestros pensamientos. Se trata de aprender a verlos, a observarlos sin juzgar, dejarlos pasar sin pelearnos con ellos y, sobre todo, entender que esos pensamientos no son quienes somos, no nos definen. Y esto nos deja con una idea final, que es muy poderosa. La verdadera victoria sobre la mente no se consigue luchando, se consigue con una especie de rendición inteligente. Es la idea de vencer sin combatir, dejar de resistir. Y en ese mismo acto, en ese soltar, es donde finalmente se encuentra la paz. Pensemos en esto. Y si la clave para tener el control fuera paradójicamente dejar de intentar controlarlo todo.